Padre, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra y gracias por el privilegio de tenerla en nuestras manos en diferentes versiones electrónicas, printeadas, diferentes idiomas, versiones. Eso de por sí es una enorme bendición comparado con otros pueblos y etnias que hoy no tienen ni siquiera una sola página de esa palabra. Tu palabra es poderosa, tu palabra abre los ojos, ilumina el entendimiento, y nosotros te pedimos una vez más que tú nos permitas aquilatar lo que pasó en la historia y verlo junto a tu palabra, y que en el día de hoy nadie salga de este lugar sin haber sido de alguna manera transformado por la acción de tu Espíritu. Y yo te pido eso aún para el que predica, Señor. Yo también necesito ser enseñado continuamente por medio de tu Espíritu a través de tu palabra. En Cristo Jesús nos presentamos. Amén. Amén. Bueno, en el día de ayer, como ya el pastor Luis mencionó, comenzamos a celebrar lo que conocemos tradicionalmente como la Reforma Protestante, el día en que un monje de nombre Martín Lutero clavó 95 tesis en la catedral, por lo menos la tradición así lo tiene, de Wittenberg. Y lo que Lutero procuraba en ese momento, él no tenía idea de qué iba a pasar lo que pasó. Lutero estaba haciendo básicamente una invitación, primariamente a los académicos de su iglesia, aquellos que él entendía que eran conocedores de las Escrituras, a que reexaminaran otra vez aquellas cosas que él había llegado a entender por medio de la palabra, que eran de una forma diferente a como se las habían enseñado. Lutero tenía varios años preocupado porque no encontraba paz para su alma, y de hecho lo pusieron en este monasterio a ver si bajo la supervisión de Staupitz él podía encontrar paz a través de las Escrituras, y le pusieron a enseñar el libro de Romanos y eventualmente el libro de Hebreos, al libro de Gálatas, y eso hizo despertar la conciencia de Lutero. Lutero llegó a entender lo que Martin Lloyd-Jones posteriormente llegó a decir, articuló en palabras, que todos los males de la iglesia y todos los males de las naciones incluso se debe a una desviación o un alejamiento de la palabra de Dios. De manera que lo que vamos a hacer hoy es considerar brevemente lo que pudiéramos llamar el grito de batalla de la Reforma Protestante, que ya fue aludida con el nombre de sola Escritura. Solamente la Escritura tiene la autoridad para normar nuestras vidas, para enseñarnos cómo relacionarnos con Dios, cómo buscar a Dios, cómo adorar a Dios, cómo relacionarnos entre unos y otros. De manera que lo primero que quisiera hacer es abordar el tema de la autoridad de las Escrituras, porque ahí radicó toda la controversia. ¿Dónde que está la autoridad? ¿Quién tiene la autoridad para decir que esto es así o no es así? Y el resto se desprendió de este punto en particular. Y yo creo que este es un tema vital, porque nosotros estamos viviendo en una época, y sobre todo de la década de 1960 para acá, donde todo el mundo cuestiona la autoridad. Se cuestiona la autoridad de los padres, se cuestiona la autoridad de los profesores, se cuestiona la autoridad civil, se cuestiona la autoridad judicial, la autoridad de los religiosos, en fin, la sociedad entera. Se cuestiona la autoridad de la ciencia, que por mucho tiempo no se hizo. Como que nadie parece tener la autoridad. De hecho, mencionaba en una de mis charlas anteriores que la frase clásica de la década del 60 fue: cuestiona la autoridad. Imagínate si eso va a ser nuestro grito de batalla, ¿dónde quedaría parada la autoridad de la palabra y la autoridad de Dios? Lamentablemente, aún dentro de la iglesia evangélica en nuestros días, vemos personas, vemos
pastores, ¿por qué no?, que cuestionan la autoridad de la palabra, y al cuestionar la autoridad de la palabra se han desviado también, y esa es una de las razones por las que he dicho que nosotros necesitamos una reforma hoy, pero tenemos que reformar la iglesia evangélica también, y llamarla a regresar al camino. ¿A cuál camino? Al mismo camino al que Lutero llamó a la iglesia de su época a regresar, que es la plomada de la palabra. En la época de Martín Lutero había un respeto por la autoridad, pero se pensaba que la autoridad máxima radicaba en Roma, en la iglesia de Roma. De manera que había un respeto por la autoridad. La pregunta era, ¿en cuál autoridad? Lutero hizo bien en proclamar la máxima autoridad de la palabra y en cuestionar en su momento la autoridad que la iglesia de Roma pudiera tener si iba a estar por encima de la palabra. Y el movimiento protestante estableció la palabra de Dios como la máxima autoridad en materia de fe y de práctica. Hermano, eso no es nuevo. Cuando nosotros leemos las Escrituras en el libro de los Hechos, nosotros leemos que Lucas relató, Lucas fue quien escribió el libro de los Hechos, Lucas escribió que los creyentes de Berea eran más idóneos, más nobles que los habitantes de Tesalónica, porque cuando Pablo, el apóstol Pablo, no Lutero, no el pastor Miguel Núñez, cuando el apóstol Pablo hablaba, ellos escudriñaban las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era cierto. A Pablo lo escudriñaban a la luz de las Escrituras. De manera que, honestamente, cualquier cosa que yo fuera a decir aquí, hermano, escudriñenlo a la luz de las Escrituras. Porque si no está de acuerdo con la plomada de las Escrituras, no es algo que debiera ser recibido o abrazado. Cuando hablamos de la autoridad de la palabra, la pudiéramos hacer básicamente a partir de lo que la palabra dice. Yo voy a hacer algo de eso en la segunda parte, pero yo quise arraigar esta exposición primeramente en el contexto histórico. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la experiencia de Lutero? ¿Qué estaba ocurriendo? Para luego irme a la palabra de Dios y arraigar la autoridad de las Escrituras donde debe estar arraigada, que es en la palabra misma. Lutero creía tanto en la autoridad de la palabra como en el poder de la palabra. Y durante uno de sus sermones, Lutero reflexionaba acerca de lo que había ocurrido durante la preparación de uno de sus sermones, de lo que había ocurrido, de todos los cambios que habían ocurrido. Miraba hacia atrás y decía, wow, cuántas cosas han cambiado. Y esta fue su reflexión. Yo me opuse a las indulgencias y a todos los papistas, pero nunca por la fuerza. Yo simplemente enseñé, prediqué, escribí la palabra de Dios. Aparte de eso, yo no hice nada. Y mientras yo dormía o tomaba la cerveza de Wittenberg con mis amigos Philip and Anders, la palabra debilitó al papado de tal manera que ningún otro príncipe o emperador ha infligido pérdidas tan grandes. Yo no hice nada. La palabra lo hizo todo. Wow. Pero dice, yo simplemente prediqué. Yo simplemente enseñé. Yo no me propuse hacer las cosas que ocurrieron. Yo me propuse predicar, enseñar. El resto lo hizo Dios. En ese momento, la iglesia de Roma entendía y entiende todavía, porque así lo dice su catecismo, que el magistrado de la iglesia solamente el magistrado de la iglesia tenía la autoridad de interpretar las Escrituras. Nadie más. Solo el magistrado de la iglesia. Lutero decía, no, eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Y yo les mencioné, ¿verdad?, cómo en el mismo libro de los Hechos, Lucas relata que los habitantes de Berea fueron aplaudidos por Lucas, que está escribiendo, y hasta por Pablo mismo, porque ellos escudriñaban, de manera que ellos trataron de interpretar las Escrituras por sí solos, a la luz de todo lo que había sido revelado, para ver si lo que Pablo decía coincidía con lo que ya había sido revelado. La iglesia de aquel entonces afirmaba y afirma aún que las Escrituras, la tradición y el magisterio de la iglesia están a la par. La Escritura,
La tradición, que no forma parte de la Biblia, y el magisterio están a la par en cuanto a la autoridad se refiere, y que las tres contribuyen igualmente a la salvación de las almas y que ninguna de ellas se puede sostener sin la otra. Lutero decía, no puede ser que la palabra que haya salido de Dios, la tradición, que es algo que los hombres pasan de generación en generación, y el magisterio, que es completamente falible, el magisterio de cualquier iglesia, puedan estar a la par. De hecho, Jesús mismo dijo que eso no podía ser. 1500 años antes. ¿Cómo lo dijo Jesús? Escucha cómo lo dijo Jesús en su momento. Invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición. Jesús vino y enseñaba a los fariseos, le decía que hay un problema, y es que aquí hay una palabra de Dios que ya fue revelada, y ustedes tienen una tradición que ustedes siguen, y resulta que la tradición que ustedes siguen es contraria a lo que la palabra de Dios dice, y ustedes invalidan la palabra por vuestra tradición, la cual habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Marcos 7, versículo 13. La iglesia de Roma entonces afirmaba y afirma hoy que la autoridad no radicaba en las escrituras mismas. La autoridad no radicaba en las escrituras mismas. Entonces, ¿dónde estaba la autoridad? Bueno, estaba en la persona que la interpretaba, y en este caso, el magisterio de la iglesia. Lutero decía, no, tiene que haber un tribunal celestial que esté por encima de toda autoridad humana y que esté por encima de todo entendimiento humano, porque es la palabra la que juzga la iglesia no puede juzgar la palabra. Si hay algo que nosotros decimos continuamente, volví y lo dije en una de estas conferencias, que nosotros leemos los libros, pero que la Biblia nos lea a nosotros, el único libro que nos lea a nosotros. Cuando la Biblia dice que no hay nadie bueno, no hay nadie justo, ni siquiera uno, no hay nadie que en busca de Dios, me está leyendo. Y ese es el veredicto, y esa es la realidad. De manera que es la palabra la que determina si verdaderamente una iglesia es iglesia, no yo. Yo no tengo esa autoridad. Yo no tengo ese peso. Yo no tengo esa capacidad. La palabra sí la tiene. Entonces, cuando Lutero inicia esto, el 31 de octubre de 1517, clavando esas 95 tesis, en ese momento, Lutero ni siquiera estaba enarbolando la bandera de sola escritura en ese momento. Él la creía, pero él estaba haciendo una invitación. Vengamos y razonemos juntos y revisemos si estas cosas son así o no. Lutero tampoco estaba postulando en ese momento la doctrina de la justificación por la fe. Eso vino más tarde, de manera clara. Él la creía, pero no estaba postulando todavía. Él estaba haciendo una invitación. Y su tesis solamente representaba esa invitación. Porque Lutero había sido provocado por la venta de las indulgencias o la compra de un perdón de pecado. Pagabas un dinero, se te otorgaba una indulgencia, un perdón de pecados, y eso estaba siendo promovido por Johann Tetzel, un mensajero del Papa León X. La historia cuenta, no solamente la historia cristiana, la historia secular cuenta que Roma había acumulado grandes deudas en ese momento por una serie de construcciones que venía haciendo, entre las que primaba la Basílica de San Pedro. Y esta venta de las indulgencias contribuiría a aminorar las deudas. Lutero, su corazón se enardeció con esto. Y con el paso de los meses, entonces, Lutero comienza a apelar al criterio de sola escritura. Nosotros tenemos que revisar esto, pero tenemos que revisarlo no a la luz de lo que Lutero piensa, sino a la luz del veredicto de la palabra. Y él comienza a afirmar claramente este principio, el cual él sostuvo en un debate, antes de Lutero tener su último debate donde eventualmente él fue excomulgado. No, antes de eso Lutero pasó por un par de debates. Entonces él va a un primer debate en octubre de 1518 ante la Dieta de Augsburg.
La palabra dieta, que para algunos de nosotros como que no me queda claro lo que es, era una reunión, llamémosla la reunión de Augsburg. De manera que esta primera reunión iba a ser entre los monjes o líderes de su propia denominación, llamémoslo. Entonces, en esa ocasión le tocó debatir con el cardenal de los dominicos, Tomás de Vio, llamado Cajetán por el lugar de donde él venía en Italia. Cajetán era considerado uno de los teólogos más hábiles de la iglesia de Roma. Y era alguien que tenía un alto concepto de la autoridad papal. De manera que Cajetán parecía como la persona adecuada para debatir con Martín Lutero. Al cardenal se le dijo que no debatiera con Martín Lutero, que no llegara a una conclusión, que básicamente se concentrara en preguntarle a Martín Lutero si él se revocaba o no. Literalmente la frase era, concéntrate en revoco o no. ¿Te retractas o no? Eso es lo único que queremos. Lo único que queremos es que Martín Lutero se retracte de lo que él ha venido diciendo. Lutero siguió las instrucciones de sus consejeros. Fue delante de Cajetán, el cardenal, se postró como era de costumbre, en muestra de sumisión, eventualmente se arrodilla, y entonces se llevó a cabo este debate del 12 al 14 de octubre de 1518. 12, 13, 14, 3 días. Cajetán citó grandes pensadores de la iglesia, Tomás de Aquino, múltiples veces, y al Papa Clemente en 1343 para sustentar la venta de las indulgencias. Cajetán pensó que haciendo uso de ciertas frases de estos sacerdotes anteriores y teólogos anteriores pudiera sustentar la venta de las indulgencias. Lutero decía, es que el Papa no tiene ninguna autoridad para emitir un decreto, un dogma, para perdonar pecados fuera de Cristo Jesús. Eso no puede ser. Eso es inconsistente con la palabra. Además, de ninguna manera, ni el Papa ni ninguna otra persona puede hacer tal cosa, no solamente fuera de Cristo Jesús, pero mucho menos por intercambio de dinero. El cardenal Cajetán trató de intimidar a Lutero sobre la base de las enseñanzas de la iglesia. Y Lutero insistía, y ustedes como evangélicos necesitan insistir en la iglesia evangélica, la verdad de las escrituras está primero. La palabra de Dios está primero. Estas son las palabras de Lutero textuales. La verdad de las escrituras está primero. Después de esto será aceptado. Después que esto sea aceptado, uno puede determinar si las palabras de los hombres pueden ser aceptadas como verdad. Después que nos pongamos de acuerdo en que las escrituras están por encima de todo hombre, entonces ahora nosotros pudiéramos comenzar a hablar, a ver si las palabras de los hombres pueden ser aceptadas como verdad o no. Lutero no descartaba que hubiera autoridades. No, está en la palabra. La palabra de Dios manda a los miembros de la iglesia a someterse a sus pastores. Lo que Lutero insistía es que miembros y líderes están por debajo de la palabra. Están por debajo de la autoridad de la palabra. El próximo año llega. Esto fue 1518, octubre de 1518. Primer debate. Segundo debate, julio de 1519. Este debate iba a ocurrir en la ciudad de Leipzig, con Johannes von Eck. Otra vez, uno de los grandes apologistas de la teología de Roma, muy conocedor de la historia, de manera que aquí lo que probablemente iba a ocurrir es que Eck se iba a afianzar en la historia de la iglesia. Pero Eck no era tan conocedor de las escrituras. Él conocía la historia. Ese es uno de los problemas. Entonces, en una ocasión en particular, Eck insistía en que Lutero estaba contradiciendo dogmas y principios de la historia de la iglesia que concilios y papas anteriores ya habían aprobado.
y acusaba a Lutero de estar defendiendo las mismas doctrinas de John Huss. John Huss fue alguien que se había levantado como unos 100 años antes, que había comenzado a defender principios similares, que había sido acusado como hereje y que había sido condenado en el concilio de Constanza y quemado en la hoguera. La historia cuenta, no Lutero, la historia cuenta que John Huss, antes de ser quemado, dijo: ahora tú puedes hacer eso conmigo, pero dentro de 100 años Dios va a levantar un ganso que no podrás contender contra él. Lejos tenía Huss de que este momento le había llegado a Lutero. De manera interesante, Lutero no estaba familiarizado con las enseñanzas de John Huss. De manera que en el receso del debate, a la hora de almuerzo, Lutero sale corriendo para la biblioteca de la universidad, revisó las denuncias que John Huss había levantado y para su sorpresa, Lutero encuentra que él y Huss coincidían. Y entonces durante el debate, Eck le preguntó a Lutero: Lutero, ¿tú estás seguro que tú eres el único en toda la iglesia que conoces algo? Martín, ¿tú piensas que tú eres el único que tiene la razón? Que todo el mundo, que toda la iglesia está equivocada. A lo que Lutero respondió: yo respondo que Dios una vez habló a través de la boca de un asno. Yo le voy a decir directamente lo que pienso. Yo soy un teólogo cristiano y he decidido no solo afirmar, sino también defender la verdad con mi propia sangre y aún con la muerte. Yo creo libremente y no seré esclavo de la autoridad de ningún concilio, universidad o papa. En este debate, Lutero enarboló la bandera de la autoridad de la palabra, de eso que estamos hablando. En este debate, Lutero sella lo que es la autoridad de la palabra. Dice: no es que no tiene que ver con el papa, concilio, una universidad que levante su autoridad por encima de la palabra en las cosas en que la palabra ha hablado. Yo no puedo aceptar tal cosa. Y Lutero insistía en que concilios, papas, los hombres pueden errar. Finalmente, 1518, octubre, julio 1519, finalmente Lutero es citado en abril de 1521. Y esta vez no era en un lugar secluido, en un lugar desconocido, en un monasterio. No, este era ante el tribunal del Imperio Sacro Germano. Aquí es donde, en mi país diría, donde la puerca tuerce el rabo. Aquí es donde cualquiera pudiera verse intimidado. ¿Quiénes iban a estar ahí? Van a estar los príncipes, el rey Carlos V y las máximas autoridades de la iglesia. Y John Van Eck, o Joan Eck, se le encomendó la tarea de entrevistar y debatir con Lutero. La idea tanto no era debatir, era llevar a Lutero a retractarse, lo mismo que había pasado con Cajetán. Entonces Lutero es llamado al frente y al lado de él le ponen 25 libros, más o menos, en total. Y le preguntan a Lutero que si esos libros eran suyos y que si él se retractaba de sus escritos y de unos 41 errores que ellos entendían Lutero había incurrido. Lutero está intimidado. Yo creo que yo hubiese estado intimidado, temblando, sudoroso. Nadie cuestionaba en esa época el imperio sacro germano, los príncipes, el rey Carlos V. Y Lutero hace una pregunta inusual, pero Lutero era inusual. Y Lutero dice: ustedes podrían darme 24 horas más para pensarlo. Porque aquí en estos libros, aquí hay cosas que ustedes mismos están de acuerdo. Entonces yo no puedo retractarme de todo lo que está ahí, porque aquí hay cosas que ustedes apoyarían. Y las que no, yo tendría que volver a pensar. Y para su sorpresa,
le concedieron 24 horas más. De manera que ahora ya no es día miércoles 17, sino jueves 18, cuando Lutero va a comparecer otra vez. Esa noche Lutero oró y escribió su oración, y esta es su oración que yo quiero leer. Porque este es el Dios en el que nosotros tenemos que confiar. Lutero comienza su oración diciendo: Dios todopoderoso y eterno, qué cosa tan vil es el mundo. ¿Cómo se abren en él las bocas de los hombres? Cuán pequeña es la confianza de los hombres en su Dios. Qué débil y temerosa es la carne. Y qué poderoso y activo el diablo con sus apóstoles y sabios del mundo. Cuán pronto abandonan las cosas celestiales y corren a su perdición, yendo a los infiernos por el mismo ancho camino que los impíos y la muchedumbre del mundo. Ellos miran solamente lo que es grande y poderoso, magnífico y fuerte ante sus ojos, y lo que tiene apariencia exterior. Si yo hubiera de imitarlos, pronto me vería abandonado y juzgado por el mundo. Dios mío, oh Dios mío, tú solo eres Dios, Dios mío. Ayúdame. Contra toda la razón y sabiduría del mundo entero, tú debes hacerlo, y solo tú, porque la causa no es mía, sino tuya. Por mi parte no tengo nada que ver con ella, ni tampoco con estos hombres poderosos en el mundo. Porque yo por mi parte podría tener días tranquilos y quietos en el mundo y vivir sin perturbación. Pero tuya es la causa, Señor. La causa es justa y eterna. Ayúdame tú, oh Dios mío, fiel y eterno. Yo no tengo confianza en ningún hombre. Todo sería en vano. Nada me aprovecharía. Todo lo que es carne y confía en la carne es falible y perecedero. Oh Dios, oh Dios. ¿No me escuchas, mi Dios? ¿Estás muerto? No, no puedes morir. Solamente te escondes de tus criaturas. ¿No me has elegido para esta causa, según creo saber de cierto? Te lo pregunto. Y si así es, tú debes dirigir mis pasos. Porque nunca en mi vida habría propuesto oponerme a señores tan grandes y poderosos, y nunca lo hubiera pensado. Pues bien, Dios mío, ayúdame. En el nombre de tu Hijo querido Jesucristo, que ha de ser mi protección y mi amparo, mi castillo fuerte, mi poder en la fuerza del Espíritu Santo. Señor, ¿dónde te escondes? ¿Por qué tardas? Tú, Dios mío, ¿dónde estás? Ven, ven. Yo estoy pronto hasta perder mi propia vida, paciente como un cordero. Porque justa es la causa y tuya es, y por lo tanto no me separaré de ella ni de ti en toda la eternidad. Así lo resuelvo en tu nombre, porque el mundo nunca podrá constreñir mi conciencia, aunque estuviera llena de diablos. Aunque el mundo estuviera lleno de diablos. Y no temo, aunque mi cuerpo, que es obra y criatura de tus manos, fuese en esta empresa destruido o despedazado, porque tu palabra y tu espíritu me quedarán. Los enemigos pueden atacar solo el cuerpo. El alma es tuya, a ti te pertenece y permanece también contigo por toda la eternidad. Amén. Dios mío, ayúdame. Amén. No me imagino esa noche. Me pongo los zapatos de Lutero en mi mente y no me imagino la agonía, la angustia, la ansiedad, el nerviosismo, la duda. Y como esto es una lucha espiritual, la presión espiritual de parte de fuerzas de las tinieblas. Jueves 18 de abril 1521. Otra vez Lutero durante todo esa representación del Imperio Sacro Germano. Johann Eck pregunta: ¿te retractas? Lutero responde: por la misericordia de Dios, yo le pido a su majestad imperial
y a sus ilustres señores, o en cualquier otro que esté aquí, que testifique y refute mis errores, y que lo contradiga con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo estoy listo, si soy instruido de una mejor manera, a retractarme de cualquier error, y yo sería el primero en eliminar o tirar mis escritos en el fuego. John Eck no puede creer que alguien ha respondido así delante de tales autoridades. Le dice: Martín, su respuesta no va al punto. No debe haber ningún cuestionamiento acerca de las cosas que los concilios de la Iglesia ya han condenado y las cosas sobre las cuales ya se han tomado decisiones. Danos una respuesta clara y llana a esta pregunta. ¿Repudia usted o no sus libros y las cosas escritas en ellos? Lutero respondió: ya que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo le daré una sin cuernos ni dientes. Y es esta: yo no puedo someter mi fe al Papa o los concilios, porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos. A menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar ninguna, viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia. A Dios que me ayude. Amén. Y con eso Lutero selló la autoridad de la palabra por encima de la autoridad de la Iglesia, por encima de la autoridad de los concilios, por encima de cualquier otro concilio que pudiera venir después. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué hace que un hombre pueda tener el valor de pararse y desafiar el poderío eclesiástico y el poderío político de su época? ¿Qué es lo que empodera a un hombre para hacer tal cosa? Yo creo que esa es una pregunta clave, porque como mencionaba, aún dentro de la iglesia evangélica ya nos ha tocado la ocasión de tener que hacer no algo tan grande como esto, pero cuestionar a otros que han querido predicar su palabra, exponer su palabra por encima de la palabra de Dios. Y Lutero estaba convencido de la autoridad de la palabra, de la suficiencia de la palabra, de la no necesidad de la tradición para contribuir a la salvación del hombre y de la no necesidad de la interpretación exclusiva de la palabra de Dios por parte del magisterio. Estaba convencido de que muchos de los dogmas no estaban arraigados, sustentados en las enseñanzas de la palabra. Y uno de nuestros maestros recientes, ¿verdad?, del pasado reciente, A.W. Pink, decía: si negocias el dogma de la inspiración verbal, eso es, que Dios inspiró palabra por palabra lo que está escrito, lo único que te queda es como un barco sin timón en medio de un mar tormentoso, a merced de todo viento y de todo golpe de ola. Si niegas que la Biblia es la palabra de Dios, te quedas sin un estándar final de medida y sin ninguna autoridad suprema. Es inútil discutir cualquier doctrina enseñada por la Biblia que no estés preparado, si no estás preparado para admitir sin reservas que la Biblia es la corte final de apelación. Si aceptas que la Biblia es una revelación divina y la comunicación de la mente y la voluntad de Dios a los hombres, entonces tiene un punto fijo de inicio a partir del cual podrás avanzar en el terreno de la verdad. Lo que Pink estaba diciendo en esencia es: si acepta que la Escritura es inspirada por Dios, entonces, decimos en mi país, se cae de la mata, es natural que entonces lo que ella diga acerca de lo que diga tiene que ser el veredicto final. La Biblia no habla de muchas cosas, pero de las que habla, en esas que establece, es la autoridad final en términos de fe
y práctica. Ese es el contexto resumido, muchos años de lucha, de debates. La misma noche en que Lutero terminó su presentación final, más adelante, cuando él sale para regresar a Wittenberg, fue secuestrado y finalmente él descubre que quienes lo secuestraron fueron sus propios amigos, porque habían descubierto un complot para matarlo, para quitarle la vida. De hecho, hubo una bula papal eventualmente en diciembre del 1520, esto fue en el 21, ya había una bula papal de que Lutero era un hereje y debía ser perseguido, y obviamente los herejes pagaban con su vida. La pregunta es, para ahora irnos a la palabra, donde tenemos que arraigar nuestra enseñanza. Esto es contexto histórico. Todo eso fue como introducción, ahora el mensaje comienza de aquí en adelante. Amén. Esta es la razón por la que esa historia tiene sentido y los próximos 500 años donde estamos hoy sigue teniendo sentido. Esta radica en un número de versos, pero vamos a tomar uno. 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Toda escritura, no solo el Nuevo Testamento, toda escritura, no solo las palabras en rojitas que algunas Biblias, versiones modernas tienen para poner las palabras de Jesús en rojo. No solo las palabras de Jesús, no solo las palabras culturalmente relevantes, no solo las palabras relativas a la salvación del hombre. No, cada palabra. Es ahí donde radica la inerrancia de la Escritura, la infalibilidad de la Escritura, porque Dios no erra, Dios no comete errores, o no yerra, Dios no comete errores, porque es perfecto, porque es Dios. Y por eso hablamos de la inspiración verbal. Es ahí donde radica la autoridad de la palabra. No es en Martín Lutero, no es en la historia, no es en Juan Calvino, no es en John Huss, no es en Agustín, no es en Tomás de Aquino. Es en el hecho de que la palabra fue inspirada por Dios. Como dice John Frame, uno de nuestros teólogos contemporáneos, la autoridad divina es la razón última de por qué las escrituras son autoritativas. Si Dios no lo hubiese inspirado, no tendrían la autoridad que nosotros insistimos que tienen. Su autoridad es absoluta porque Dios es absoluto. Y la escritura es su comunicación personal para nosotros. La palabra de Dios es la carta personal que Dios escribió para aquellos a quienes Él se quería dirigir. Cuando Pablo le escribió a Timoteo, en el texto que te acabo de leer, toda escritura es inspirada por Dios. La palabra ahí inspirada es theonustos, theo Dios, nustos. Toda escritura es exhalada por Dios. La palabra es lo que es, porque Dios es lo que es. La palabra de Dios es simplemente una extensión de lo que Dios es. Si Dios no fuera infalible, su palabra tampoco. Si Dios no fuera poderoso, su palabra no lo fuera tampoco. Dios ha exhalado su palabra. Juan Calvino decía que la autoridad de la palabra radicaba justamente en su inspiración, de cómo Dios movió los autores del Antiguo y del Nuevo Testamento sin cambiar sus personalidades, y los inspiró para que de alguna manera ellos escribieran no la idea general de lo que Dios estaba tratando de comunicar, sino las ideas exactas con las palabras exactas. Y eso es lo que le da autoridad a un pastor. Yo no sé cómo pastores se atreven a predicar hoy en día ideas de hombres o cosas que han soñado, cosas que ellos entienden que tuvieron una visión, cuando tenemos la palabra de Dios infalible. Por eso es que Lutero insistía, y nosotros también, que es imposible que la tradición pueda estar a la misma altura de la inspiración de la palabra de Dios. La inspiración es un hombre, una mujer, un grupo de hombres que en un momento dado tuvieron una idea, tuvieron una supuesta visión y comenzaron a pasar eso, que eso ocurrió, que fue así, que fue asado. En el camino todo eso se cambió, se distorsionó. Esto es palabra de Dios. 3:16, 2 de Timoteo. Cada palabra
de cada libro. De manera que cuando la Biblia habla, Dios habla. Tú sabes lo que se ha dicho, que si tú quieres oír a Dios, hay gente que quisiera, "Ay, si Dios me hablara, pero que me hablara en voz alta". Tú sabes lo que se ha dicho, ¿verdad? Tú quieres que Dios te hable en voz alta, lee la Biblia en voz alta. Porque cuando la Biblia habla, Dios habla. Y el hombre calla. No hay más nada que discutir. La autoridad de la palabra está relacionada a dos conceptos: cómo tú concibes a Dios y la idea de si Dios ha revelado o no su palabra al hombre. Eso es. Si tú concibes a Dios, un Dios que no es soberano, un Dios que no es santo, un Dios que no es justo, un Dios que es pequeño, eso mismo va a pensar de lo que la palabra es. Si tú piensas que Dios no se ha comunicado, no le ha comunicado al hombre lo que él piensa, cómo él siente, su plan de salvación, entonces la Biblia no es lo que es. Si Dios no es omnisciente, soberano, santo, justo, como las Escrituras afirman, entonces en la palabra no tenemos absolutamente nada. Dios afirma la autoridad de su palabra de diferentes maneras y demuestra la autoridad de la misma palabra. Escucha lo que dice Dios a través del profeta Isaías 55:11. ¿Notaste cómo yo lo dije? Lo que Dios dice a través de Isaías, no lo que Isaías dijo. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Cada vez que Dios ha hablado, cuando la Biblia habla, Dios habla. Esa palabra sale y Dios dice, no va a regresar a mí sin que ella ejecute, haga, realice lo que yo me propuse que ocurriera cuando yo la envié. Cuando Dios dijo, hágase la luz, no había un solo chance en todo el universo que el universo permaneciera en oscuridad. La luz fue. Porque cuando Dios habla, las cosas ocurren. Y eso habla del poder de su palabra. Eso habla de cuánto la palabra de Dios representa la voluntad de Dios. Y cuando la palabra de Dios sale, no regresa sin realizar lo que Dios se propuso que realizara, entonces ese texto de Isaías habla de cuánto la palabra de Dios representa la voluntad de Dios. Habla de que la palabra de Dios tiene propósito. Habla de hasta dónde la palabra de Dios es el brazo por medio del cual Dios hace lo que hace. Dios no ha hecho absolutamente nunca nada que no sea por medio de su palabra. Dios no tiene brazos, no tiene piernas, no tiene ojos como nosotros. De manera que Dios no se ha puesto a hacer algo. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho por medio de su palabra. La primera vez que Dios demuestra la autoridad de su palabra es cuando tú abres la palabra en la primera cosa que tú lees. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios abrió su boca y billones de galaxias se formaron. 8 veces en Génesis 1 aparece la frase y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, hasta que todo el universo quedó formado. Dios habló y como Dios dijo, así fue hecho. Y todavía hoy en día, la misma palabra que formó el universo es la palabra que sostiene el universo. Eso es lo que Dios ha revelado, Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Esa es la primera parte. Dios reveló este libro de Hebreos. Por la fe nosotros, los fieles, creemos que por la palabra de Dios, Dios preparó, formó el universo. ¿Escuchaste? Y luego dice que lo hizo como, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. En otras palabras, no había nada. Todo lo visible fue hecho de la nada, ex nihilo. De la nada. Por eso es que el texto ahí en Génesis
Dios creó los cielos y la tierra, bara, ese texto, cada vez que aparece en el Antiguo Testamento, aparece con el sujeto Dios. Porque solamente Dios crea de la nada. Nosotros tenemos inventores, pero siempre parten de algo, de materiales, de cosas conocidas. No Dios. Dios habló cuando no había nada y las cosas visibles que hoy tenemos salieron de cosas no visibles. Dios dijo y así fue. Ahora, cuando hablamos de que la palabra de Dios tiene poder para crear, no es una fuerza ciega. La palabra de Dios no solamente tiene poder para crear, tiene contenido, tiene significado, tiene propósito. Cuando Dios dijo, júntense en las aguas no salieron corriendo y no sabían lo que iban a hacer. Ellas comenzaron a dispersarse y sabían dónde se iban a parar. Porque la palabra de Dios tiene propósito, significado y contenido. No es una fuerza impersonal. Las aguas no corrieron desorganizadamente. Cuando Dios dijo, produzca la tierra vegetación, no aparecieron las plantas donde quisieran ponerse, no sabían dónde caer. No, lo que tenía que ir en terreno de un tipo cayó en terreno de ese tipo, y lo que tenía que caer en terreno de otro tipo cayó en terreno de otro tipo, porque la palabra de Dios no es una fuerza simplemente, sino que representa su voluntad, que Él la habla y la hace realidad, de manera que cada árbol fue plantado en el lugar que le correspondía. Cuando Dios dijo, hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, el sol y la luna no surgieron de dos tamaños que no sabían, ni surgieron y se colocaron en dos lugares donde ahí cayeron al azar. No, ellos fueron creados del tamaño y en el lugar y a la distancia de nosotros que ellos necesitaban estar. Porque la palabra de Dios, una vez más, estoy siendo repetitivo, pero a propósito, no es una fuerza, tiene contenido, es un poder que tiene contenido, tiene significado, tiene propósito. Todo lo que Dios hace, lo hace por medio de su palabra, y sea lo que sea que Dios haga, su palabra hace. Cuando Cristo vino, esa autoridad que el universo vio al formarse, aquellos que estuvieron presentes en el ministerio de Cristo, escucharon algo similar, o presenciaron, fueron testigos de algo similar. Mateo 7, 28 y 29, Jesús había estado hablando el Sermón del Monte, está terminando el Sermón del Monte, la gente estaba ahí como que no podía creer lo que escuchaba, y dice que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. ¡Wow! Los escribas hasta ese momento eran las autoridades, eran como los académicos de la época, eran los encargados de transmitir y de copiar el texto para próximas generaciones. Y cuando ellos escucharon a Cristo, dijeron, no, pero que este hombre no habla como estos otros. No, había algo especial, había una autoridad, un poder especial en estas palabras de Jesús. La pregunta es, ¿qué le dio Jesús autoridad? Bueno, pudiéramos decir, era el Hijo de Dios, era la segunda persona de la Trinidad, y todo eso es verdad. Pero en términos humanos, porque Cristo vino y se encarnó y vivió como hombre y nos representó a nosotros y murió en nuestro lugar como hombre, la santidad de su vida fue endosada por el Espíritu de Dios. Y la santidad del predicador, o la falta de, es endosada o no endosada por el Espíritu de Dios cuando Él habla. El dominio de las Escrituras. Habéis oído que se os dijo, pero yo os digo. El dominio de las Escrituras, como ningún otro, le dio autoridad a sus enseñanzas. Y el hecho de que Jesús vino y dijo una y otra vez, yo vine a enseñar, a predicar. Lo único que vine a enseñar y a predicar fue aquello que el Padre me ha dado para enseñar. Ni más ni menos. Mi pregunta es, si el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, vino a enseñar solamente lo que el Padre le había dicho que enseñara, le había dado para enseñar, ¿cómo el predicador de hoy se atreve,
teniendo en la Biblia lo que Dios nos ha dado, a predicar algo que está fuera de su Biblia. La segunda persona de la Trinidad no se atrevió. Yo no me atrevería. Podemos explicar, podemos ilustrar, podemos aplicar, pero lo que está aquí en la palabra de Dios. El predicador no puede vivir de una forma carnal, llevando a la aplicación el texto y esperar el endoso de la autoridad de Dios. Escucha lo que Timoteo dice, lo que Pablo dice a Timoteo en su segunda carta en 2:21. Si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso útil para honra, santificado. Será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Si alguno se limpia de estas cosas, si alguno vive en santidad, será un vaso para honra, para ser usado por Dios, para toda buena obra. La autoridad del predicador no radica primariamente en la santidad de su vida, sino en la palabra, pero el Espíritu de Dios endosa su predicación con autoridad cuando él vive en santidad. Lo segundo que le dio autoridad a Cristo a la hora de predicar fue el dominio, como ya mencioné, y lo tercero fue que él predicó, enseñó solamente lo que el Padre le había enseñado, y lo enseñó sin quitarle, sin agregarle, sin diluirlo, sin torcerlo. Escucha cómo Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, 2:15, usando la traducción La Biblia de las Américas, una traducción bastante literal. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, escucha ahora, que maneja con precisión la palabra de verdad. Que maneja con precisión la palabra de verdad, 2 Timoteo 2:15. La palabra traducida ahí como precisión es ortotomeo. De ahí viene la palabra ortodoxia, que implica, ortotomeo implica cortar derecho, que no te desvía ni a la derecha ni a la izquierda. Y Pablo le dice a Timoteo, si tú no quieres tener algo de qué avergonzarte, en el día en que se abran los libros y tu vida sea juzgada, procura que cuando tú enseñas, no te tuerzas ni para la derecha ni para la izquierda, no le quites ni le pongas, no edites a Dios. Nosotros los que escribimos libros, mandamos los libros, los editores quitan y ponen y sugieren. No con Dios, Dios no es editable. Él es el autor y el editor de lo que se ha comunicado. Y eso le da autoridad a la palabra. Cuando Cristo dijo, habéis oído que se dijo, pero yo os digo, Cristo no estaba eliminando lo que había sido correctamente inspirado, Él estaba eliminando lo que había sido torcido, había sido convertido en traición de hombre. Pero aquí hay uno mayor que todos, que vino a corregir los errores que hasta hoy se habían acumulado. Cuando Cristo estuvo enseñando, llegó un momento en que el pueblo estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos, y Jesús subió y habló y se maravillaban de su autoridad. Escucha lo que dice Juan 7 del 14 en adelante. Pero ya a mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Jesús entonces les respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. ¿Cómo puede este saber sin haber estudiado? Es que tiene que entender. Yo vine como hombre, pero yo traje una encomienda. Mi enseñanza no es mía. Y el predicador debe pararse ante su congregación y decir, mi enseñanza tampoco es mía, es de la palabra que yo tengo en mis manos. Juan 8. Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. O sea, Jesús está poniendo límite a lo que Él vino a enseñar. Yo hablo lo que he visto con mi Padre. Vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro Padre. Entonces ustedes enseñen lo que vuestro Padre enseñó. Pero ahora procuráis matarme, a mí que os he dicho la verdad, que oí de Dios. Ustedes me están tratando de matar
porque yo predico lo que yo oí de Dios Padre y a usted la verdad no le interesa, lo que le interesa es la mentira. Quieren que le rasquen el oído. Si la autoridad de Jesús dependió de una enseñanza que no era suya, porque era el Padre que se la había dado, entonces ¿cómo pretendemos nosotros como seres humanos tener dogmas o tradiciones, evangélicas o no, que estén por encima de la palabra de Dios? No, su palabra es autoritativa, es poder, es autoridad incuestionable. La palabra de Dios es tan poderosa, estamos hablando de la autoridad de la palabra, es tan poderosa que Hebreos 4:12 nos dice que es capaz de dividir el alma del espíritu y la coyuntura de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos, las intenciones del corazón. Te expone a la palabra, y hay cosas que nadie sabe, que están en tu conciencia, que están en tu pensamiento, intenciones que tú tienes que no son buenas. Y cuando tú lees el texto, muchas veces la palabra usada por el Espíritu te convence de pecado. Te convence de cuán pecaminoso tal cosa es. Escucha, cuán poderosa es la palabra de Dios. Marcos 1, versículo 23 al 27. Y aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí: ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva con autoridad? Él manda y aún los espíritus inmundos le obedecen. La palabra que le habló a la nada y la nada lo produjo todo en un principio, es la palabra que le habla al inmundo y el espíritu es forzado a salir. Porque nada puede resistir la palabra de Dios. Nada ni nadie puede resistir la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que abre los ojos de los ciegos espiritualmente. Todo el que ha creído estaba muerto en delitos y pecados. Veía pero no veía. Oía pero no oía. Oía pero no entendía. Pero cuando la palabra de Dios ilumina la mente y el corazón, ese hombre vuelve a la vida. Sus ojos son abiertos, ve su pecado, su conciencia es iluminada, siente la necesidad de pedir perdón, conoce que solamente Cristo puede perdonar sus pecados y viene a Él y pide perdón, y ese día es bienvenido al reino de los cielos. Nosotros solamente tenemos la palabra de Dios como autoridad. Escucha a Pablo escribiéndole a Tito en 2:15. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Que nadie te menosprecie. Esto habla, ¿qué cosa? Lo que te he dado como escritura. Tú vas a reprender con toda autoridad con la escritura, porque esto es lo que te he dado. La escritura es como el fuego, dice la palabra, consume nuestras impurezas. Es como el martillo que golpea y destroza la roca. La palabra de Dios no da golpes físicamente, pero cuando te golpea, su golpe es demoledor. Entonces, de esto es que se trata la reforma. No es de recordar a un Martín Lutero. Nosotros recordamos lo que Dios hizo a través de un Martín Lutero cuando Dios iluminó la conciencia de Lutero, abrió sus ojos, le ayudó a entender que era un hombre pecador, que solamente por gracia, a través de la fe, el hombre podía llegar a alcanzar el perdón de Dios. Y es por eso que posteriormente los reformadores que vinieron después de Lutero encapsularon estas enseñanzas de los reformadores que llamaron y a los cuales se aludió al principio: sola escritura, solamente la palabra de Dios, la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Sola fe, salvación solamente por fe en Cristo Jesús y en nadie más.
Salvación por gracia. Las obras no tienen mérito. Mis obras están teñidas de pecado. Mis mejores obras son como trapos de inmundicia, dice el profeta Isaías en su revelación. Sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, salvación solo en Cristo y en nadie más ni en nada más. Y solo deo gloria, o solo para la gloria de Dios. Todo lo que ha sido creado, todo lo que ha sido hecho, la predicación de esta mañana, la asistencia de esta mañana, los hijos que tiene, cómo los crías, cómo trabajas, solo para la gloria de Dios. Eso encapsula las doctrinas de la Reforma. Cuando la Reforma terminó, básicamente Dios había pasado al centro de la historia, de manera que Dios era reconocido como el soberano que dirige las naciones, aunque no lo entendamos. Dios permitiendo, Dios haciendo, Cristo había pasado al centro de la predicación y la Biblia había pasado al centro de la vida de la iglesia. De manera que ahora la Biblia no sería un libro prohibido. Ahora la Biblia no sería simplemente interpretada por el magisterio. La Biblia será interpretada en los hogares por todo el mundo que tenía la morada del Espíritu. Que la gente necesitara corrección porque hay maestros de la palabra, que algunos la entienden mejor que otros, que algunos tienen más iluminación de la palabra. Absolutamente, eso es parte de la palabra. Pero las interpretamos en el contexto de una comunidad de creyentes que está inmersa en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es la Biblia? Déjame leerte este texto y con esto cierro. Como parte de esta celebración. ¿Qué es la Biblia? Bueno, pudiéramos resumirlo simplemente diciendo: es la palabra de Dios, es la revelación de Dios para el hombre, es el plan de Dios de salvación, es la historia de redención, ¿verdad? De principio a fin. Pero yo creo que esto, que me encontré una vez, que es anónimo, yo creo que resume bastante bien todo lo que pudiéramos decir. Y este es mi cierre. La Biblia contiene la mente de Dios, la condición del hombre, el camino de salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son mandatorios, sus historias son verdaderas y sus decisiones inmutables. Léela para hacerte sabio, créela para estar seguro y practícala para ser santo. Ella es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la constitución del cristiano. En ella el paraíso es restaurado, los cielos abiertos y las puertas del infierno desenmascaradas. En la Biblia, Cristo es el gran tema. Nuestro bien es el diseño y la gloria de Dios, su meta. Ella debe llenar tu memoria, gobernar tu corazón y guiar tus pasos. Léela lentamente, frecuentemente y devocionalmente. Es una fuente de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Se te da en vida, se abrirá en el juicio y se recordará para siempre. Involucra la más alta responsabilidad, recompensará la más grande labor y condenará a todos aquellos que mofan su contenido sagrado. Por esto, escucha que este es el final, por esto ninguna iglesia podrá levantarse y sobrevivir sin la autoridad, la guía y la luz de la palabra de Dios. Ninguna iglesia podrá hacer eso. Padre, gracias por tu palabra, por la historia detrás de la sobrevivencia de esta palabra hasta nuestros días, por las vidas que fueron sacrificadas, la sangre que fueron derramadas. Y gracias por los hombres que tú levantaste, para que hoy nosotros pudiéramos tener la palabra como tú la inspiraste. Sé con nosotros, Dios. Renueva tu iglesia. Sigue llamando gente a tu camino. Sigue llamando líderes a tu camino. Sigue llamando a gente como luteros que quizás no habían visto, pero que hoy tú quieres que vean. Señor, renueva tu iglesia evangélica hoy. Y permite que aún dentro de nuestro mismo seno de la iglesia, muchos puedan reconocer que se habían apartado de la palabra y quieran regresar al camino
de tu revelación, para la gloria de Cristo Jesús, en cuyo nombre hemos predicado y orado. Amén. Amén.